Es momento de que veamos dos puntos muy importantes de una función. Estos dos puntos son las intersecciones que la curva tiene tanto con el eje X, que es el horizontal, como con el eje Y, que es el vertical. En primera instancia quisiera que miremos este gráfico de acá. Tenemos una curva, ¿sí?, que tiene justo una forma de línea recta, donde podemos ver que corta al eje Y en este punto, en este caso en -2, y corta al eje X en 4. Estos dos puntos son las intersecciones con los ejes coordenados. El punto de intersección con el eje X recibe el nombre de cero o raíz, y el punto de intersección con el eje Y recibe el nombre de ordenada al origen. Pero estos puntos siempre tienen una característica especial. Por ejemplo, la raíz es cualquier punto, ¿no es cierto?, que esté sobre el eje X. Entonces, sus coordenadas van a tener algo en especial. La coordenada de este ejemplo en particular es el valor de X, que es 4, punto y coma, el valor de Y, que es 0. Entonces, como la raíz es un punto que está sobre el eje X, la particularidad es que no importa en qué lugar se encuentre el punto, su coordenada en Y siempre va a ser 0, porque no va a estar ni hacia arriba ni hacia abajo, va a estar sobre el eje X. Entonces, lo importante que tengo que saber es que en un cero o raíz, la coordenada de Y siempre va a ser 0. En cambio, la ordenada al origen, que es un punto que está sobre el eje Y, también tiene una particularidad en sus coordenadas. Esta particularmente tiene valor de X 0, valor de Y -2. X, Y. Entonces, cualquier punto que esté sobre el eje Y, la particularidad va a ser que su coordenada en X siempre va a ser 0. Teniendo en cuenta esto, podemos encontrar y calcular el 0 o la ordenada al origen de una función sin necesidad de tener que ver su gráfico, simplemente teniendo en cuenta estas dos consideraciones. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1/2 de x menos 2. Para encontrar el 0 o raíz, tengo que pensar en aquello. Sé que siempre un 0 o raíz, la coordenada en Y vale 0. Entonces, en la función, a la parte de Y, lo que voy a hacer es igualarla a 0. Digo, bueno, la Y vale 0. ¿Cuánto vale la X? Bueno, me queda una pequeña ecuación para despejar. Paso el 2 hacia el primer miembro. El 1/2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y esto me da 4. Quiere decir que el 0 o raíz es el punto de coordenadas de x4 y de y 0, que es el punto que está marcado en el gráfico. Ahora, ¿qué pasa si quisiera calcular la ordenada al origen? Sabemos que de cualquier ordenada al origen, la coordenada en x siempre va a ser 0. Entonces, en la fórmula original, cada vez que me aparezca la letra X, la voy a reemplazar por 0. Y me queda de esta forma. Ahora lo voy a resolver. 1/2 por 0, 0, se me va. O sea que me queda -2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la X vale 0, la Y vale -2. Y es el punto que teníamos representado ahí. Entonces, fíjense cómo no hay que aprenderse nada de memoria, sino saber relacionar que
la raíz es el punto de intersección con el eje X. Entonces, cualquier punto que esté sobre el eje X, sabemos que la coordenada en Y va a ser 0. Y por otra parte, la ordenada al origen es un punto que va a estar arriba del eje Y, por lo tanto su coordenada en X siempre va a ser 0. Sabiendo esto y viendo la fórmula, puedo entonces calcular cuál va a ser el 0 raíz o la ordenada al origen de la función. De cada función se pueden analizar varios aspectos importantes para su estudio. Acabamos de ver cómo calcular los ceros o raíces de una función, puntos característicos e importantes a tener en cuenta. Ahora vamos a analizar el conjunto de positividad y de negatividad. Veamos. Conjunto, sí, quiere decir que vamos a representarlo a través de un intervalo. Estos valores son del dominio de la función. ¿Qué quiere decir eso? Que el intervalo siempre lo voy a marcar haciendo referencia a los valores del dominio del eje X. Conjunto de positividad, su símbolo matemático es la letra C y un más como subíndice. Entonces, ¿qué es el conjunto de positividad? Todos aquellos valores del dominio para los cuales la función es positiva. La función es y. Entonces, podemos observar que toda esta parte de acá corresponde a la parte positiva de la función. En cambio, toda la parte que esté debajo del eje X va a ser donde la función tome valores negativos. A eso se lo llama conjunto de negatividad. Y como dijimos hace un ratito, al intervalo lo tenemos que escribir con los valores del dominio. Entonces, primero vamos a ver la función. Voy a pintar con rojo, no sé si en el video se va a ver, pero esta parte de la curva es positiva y también esta otra parte. Quiere decir que cuando vaya a escribir el intervalo, podemos ver que vamos a tener dos intervalos. El primero es el que toma estos valores de X. ¿En qué valor empieza? En el -1 y llega hasta el 1. Ese es el primer intervalo para indicar que esta parte de la función es positiva. Entonces, empieza en el -1 y llega hasta el 1. Unión, y luego esta otra rama que también es positiva, empieza en este valor de X que es el 2 y esta rama se va a extender infinitamente hacia arriba, abarcando todos los valores positivos de X mayores a 2. O sea que empieza en el 2 este intervalo, pero se extiende hasta el más infinito. Ahora, tenemos que identificar el conjunto de negatividad, es decir, todo lo que está por debajo del eje. Fíjense, tenemos esta rama de acá, que es negativa, y esta otra partecita de acá. También lo tengo que marcar y escribir al intervalo respecto a los valores del dominio. Entonces, esta rama negativa, ¿en qué valor de X empieza? Tenemos que recordar que esto es infinitamente hacia abajo y se va a ir cada vez más hacia la izquierda. Entonces, empieza en el menos infinito y llega hasta el -1. Entonces, el conjunto de negatividad comienza respecto a X en el menos infinito y llega hasta el -1. Finalmente, la última partecita, vemos que empieza en el 1 y llega hasta el 2. Entonces, desde el 1 hasta el 2 es el conjunto de negatividad. De la misma forma, vamos a analizar qué sucede en esta otra función. Podemos ver
que toda la curva está por encima del eje X, es decir, todos los valores que toma son positivos. Quiere decir que en este caso en particular, el conjunto de positividad van a ser todos los números reales, porque el eje X, ¿sí?, va a tomar siempre, la variable X va a tomar siempre valores positivos. La curva está completamente arriba del eje X. Por lo tanto, el conjunto de positividad es igual a todos los reales, o si no quieren escribirlo de esta forma, saben que pueden escribirlo desde el menos infinito hasta el más infinito. Cualquiera de las dos opciones son válidas, elijan solo una. Entonces, si quiero analizar el conjunto de negatividad, que es lo que está por debajo del eje X, porque serían aquellos valores donde la función toma valores negativos, podemos ver que acá no hay nada. Si no hay nada, como estamos hablando siempre de conjunto de intervalo, lo que se pone es este símbolo que quiere decir conjunto vacío. Entonces, este símbolo significa conjunto vacío. No hay nada de parte negativa. Y ya que está, para hacer un repaso también de lo anterior, que era raíces y ordenada al origen, de cada una de estas dos funciones vamos también a ver cuál es el cero o raíz y cuál es la ordenada al origen. Recordemos que el cero o raíz habíamos dicho que eran aquellos puntos de intersección con el eje X. Entonces, la curva es esta. ¿En qué momentos está cortando al eje X? Fíjense, en estos tres puntos, justo en donde se cambia, ¿no es cierto?, de que la función cambie de ser positiva a ser negativa. Entonces, estos puntos los tengo que escribir acá en el cero o raíz. Recuerden que cada punto se escribe ordenado. Primero el valor de la X y luego el valor de la Y. Este punto, ¿qué valor de X tiene? -1. Valor de Y, 0. El otro punto, valor de X1, valor de Y, 0. Y el otro punto, valor de X2, valor de Y, 0. ¿Tiene ordenada al origen? Sí, en este punto la función está cortando al eje Y. ¿Cuáles son sus coordenadas? La de X es 0 y la de Y es 2. Analicemos también en la segunda función. El 0. ¿En qué momento la función corta al eje al eje X? Nunca. Como nunca corta al eje X, quiere decir que no tiene cero o raíz. El símbolo correcto para indicarlo es una E al revés tachada. Eso quiere decir que ese punto no existe. Fíjense que no estoy utilizando el mismo símbolo anterior. Esto se utiliza para decir que un conjunto es vacío, que no tiene elementos. En cambio acá el cero o raíz es un punto. Entonces decimos que ese punto no existe o no corresponde a esta función. Y luego, la ordenada al origen era el punto de intersección con el eje Y, que es este punto de acá. Justo coincide en este caso, ¿sí?, valor de X, 0, valor de Y, 2.